La vida me arrojó a la calle con mi hijo hace 3 años, abandonados por la familia del hombre al que juré amar. Estábamos en la estación de autobuses empapados por la fuerte lluvia de San Petersburgo, cuando apareció su hermana en un coche de lujo y soltó, sube. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás leyendo esta historia? ¿Cuántos años tiene? Tu respuesta podría marcar la diferencia. El trueno atravesó la noche como si quisiera destruir incluso las últimas esperanzas que me quedaban. La lluvia, esa lluvia fría e implacable de ciudad, caía en cuchillos invisibles, penetrando los huesos y el alma. Me acurruqué en el escalón de piedra, apretando contra mi pecho a mi hijo de 5 años. Dormía exhausto con las mejillas todavía marcadas por las lágrimas de antes. Quizás soñé con los abrazos de la abuela que ahora nos echaba. La puerta de hierro de la casa de 3 pisos se cerró con un portazo que resonó como una frase, no había vuelta atrás. Aquella casa donde había pasado mi juventud agotándome con los quehaceres y limpiar, cocinar, despertarme antes del amanecer, de repente se volvió más hostil que cualquier calle. Antes de continuar, debo ser honesto, comparto historias como esta todos los días. Si tocan tu corazón, ayúdame a continuar. Un me gusta o una suscripción marca más la diferencia de lo que piensas. Ahora prepárate, el final te sorprenderá. Las palabras de mi suegra, Svetlana, todavía resonaban en mi cabeza como espadas envenenadas. Sal ahora mismo de mi casa, parásito. Tú y ese mocoso sois un peso muerto alrededor de nuestro cuello. Tiró mi viejo baúl al suelo y la ropa voló por la acera mojada. Su suegro, Edward, se limitaba a mirar en silencio, y ese silencio era más aterrador que cualquier grito. ¿Qué hice mal en 3 años de dedicación absoluta? Desde que mi marido se fue a trabajar, me prometí, cuidaría de la casa, soportaría los malos tratos de la familia, preservaría lo que quedaba de nuestra casa. De una joven soñadora con libros en las manos, me transformé en una mujer que trabajó hasta desmayarse. Me desperté en la oscuridad, cociné, limpié, corrí al centro logístico donde cargué cajas todo el día y aún así le entregué hasta el último centavo de mi salario a Svetlana. No me quedó nada. Soportó todas las humillaciones. Esa sopa es horrible porque solo un nieto, eres una campesina sin estilo. Me tragué las lágrimas pensando que si me esforzaba lo suficiente, algún día me aceptarían. ¡Qué ilusión! En un hogar donde solo importan el dinero y el egoísmo, esperar humanidad es pura ingenuidad. Me acordé de estas y el dolor en el pecho era tan intenso que casi me doblé. Mientras él estuvo cerca, esa casa fue un refugio. Me defendió con un simple mamá, deja en paz a Marina. Es joven, está aprendiendo mientras entregaba su sueldo a la familia, ahorrando incluso para comprarme unos dulces. Trabajó sin parar para mantenernos a salvo. Hasta ese día. Es un viaje de emergencia a Kaliningrado. Regresaré en 2 días, dijo abrazándome por última vez. Nunca volví a oír su voz. El avión desapareció sin dejar rastro. Y fue como si Svetlana se hubiera convertido en una criatura sin alma. No hubo piedad para la nuera que había perdido a su marido. Al contrario, mi hijo y yo nos convertimos en objetivos. Has atraído la mala suerte, es tu culpa, ese chico es un fastidio. Y cuando mi hijo accidentalmente tiró su cuenco de porcelana favorito, fue el colmo, fuera de mi casa. Ahora. Caminé tambaleándome por la resbaladiza acera, arrastrando mi baúl, que crujió como un gemido. La lluvia se mezcló con lágrimas, saladas y frías. ¿A dónde ir? Mis padres, ancianos y pobres del campo, no pudieron recibirnos. No podía volver como una carga. Mis pies, como si tuvieran voluntad propia, me llevaron a la estación de autobuses. Las luces amarillentas pintaban rostros cansados, de gente perdida como yo. Encontré un rincón debajo del toldo, me agaché y envolví a mi hijo con mi fina chaqueta. Se agitó buscando calor. Mamá, tengo frío, susurró. Lo sostuve contra mí tratando de calentarlo con mi propio cuerpo, mientras mi corazón sangraba en silencio. Lo siento, hijo. Lamento no haberte podido dar un hogar, murmuré, mordiéndome el labio hasta que sangró para no gritar. No podía desmoronarse. Necesitaba ser fuerte por él. La estación de noche es un universo en sí misma, anuncios distorsionados, vendedores gritando, motores de autobuses rugiendo, gritos ahogados en algún rincón. Todo se fundía en un ruido opresivo, húmedo e interminable.
Cada ráfaga de viento penetraba mi ropa, congelándome por dentro. Cerré los ojos, rezando para no colapsar. Y entonces un faro atravesó la oscuridad y me cegó. Un lujoso SUV negro se detuvo frente a mí, el motor ronroneaba en contraste con el ruido caótico a su alrededor. La ventanilla bajó, revelando un rostro que me dejó paralizado, Julia, la hermana menor de estas. Cabello castaño impecable, labios pintados de rojo vivo, gafas de sol a pesar de la noche. 3 años sin vernos desde el falso velorio, cuando ella era solo una adolescente rebelde, que me miraba con desprecio. Luego desapareció. Su madre la llamó la desgracia de la familia. Ahora él estaba allí al volante de ese costoso auto con una postura que transmitía seguridad y una mirada gélida. Se quitó las gafas y me miró directamente. Pasa, dijo sin preguntar, sin preguntar. Fue una orden. Me quedé paralizado. ¿Por qué estaba ella allí? ¿Cómo supiste que estaba en la estación? Fue una trampa familiar. Apreté a mi hijo con más fuerza, desconfiado. ¿Qué deseas? Pregunté, mi voz temblaba. Adelante, repitió, esta vez con tono de impaciencia. ¿Quieres que tu hijo se congele aquí? Eso dolió como un cuchillo. Miré a mi chico, sus labios morados por el frío. No podía dejarlo sufrir más. ¿Pero podría confiar en ella? Julia suspiró como si leyera mis pensamientos. No tengo nada que ver con mi madre. No te haré daño. Hizo una pausa, mirándome profundamente a los ojos y luego soltó las palabras que me electrizaron. Adelante. Necesito mostrarte algo. Acerca de estas. Su secreto. Su nombre fue un shock. Mi corazón, que casi se había detenido por tanta desesperación, se aceleró. ¿Qué secreto? Han pasado 3 años. ¿Qué secretos podrían permanecer? Pero, ¿y si hubiera la más mínima posibilidad? Observé a Julia, buscando señales de una mentira. Todo lo que vi fue tristeza genuina y una extraña determinación. Respiré hondo, me levanté del frío suelo con mi hijo en brazos y me subí al auto. No quedaba ningún lugar al que regresar. Condujimos en silencio. San Petersburgo de noche, húmedo y sofocante, los faros se confundían con la lluvia y los limpiaparabrisas chirriaban. Acaricié el cabello de mi hijo, tratando de calentar sus manos con las mías, mientras mi mente daba vueltas. ¿A dónde me llevaba? ¿Por qué? Julia, concentrada al volante, no dijo nada. Su rostro era una máscara de seriedad. Nos detuvimos frente a un edificio de lujo con vestíbulo de cristal y mármol, alfombras suaves, porteros que saludaban con la mano. El ascensor nos llevó a un piso alto. La puerta se abrió a un apartamento impecable y con calefacción, como un hotel de 5 estrellas. Julia dejó la llave sobre la mesa. Ustedes dos quédense aquí, dijo con calma. Pasarán la noche a salvo. Dejé a mi hijo en el suelo. Se durmió instantáneamente exhausto y finalmente cálido. Y yo solo podía preguntarme, ¿qué me esperaba? Las mejillas de Sabel todavía estaban rosadas por el sueño, su pecho subía y bajaba a un ritmo pacífico. Yo no lo soy. Sentada en el borde del sofá, con los dedos clavándose en la palma de la mano hasta que la piel se le agrietó, miró por la ventana oscura mientras la ciudad temblaba bajo la lluvia. Dentro de mí todo también temblaba, no por el frío, sino por una ira sorda que subía a mi garganta como bilis. Julia regresó al amanecer con una bolsa de Pirotzki aún caliente y un vaso de agua tibia en las manos. Colocó todo sobre la mesa con un gesto preciso, se sentó frente a mí y empujó el plato hacia mí. Come. Pasar la noche sin comer no te ayudará en nada. Negué con la cabeza. No tenía hambre. Mi voz había salido en un susurro ronco, apenas audible. Dime lo que sabes. La verdadera razón. Suspiró y sus ojos se dirigieron a la puerta donde dormía Sabel. Prométeme que aguantarás. Por él. Y por estas. Prometo. Eso fue todo lo que logré decir antes de que Julia buscara en su bolso y sacara una pequeña grabadora y una carpeta delgada. El clic del juego resonó como un disparo en el silencio del apartamento. Primero solo ruido. Luego voces. El de Idbart seco, metódico. El de Svetlana, afilado como una espada oxidada, la vamos a rematar. Patadas, puñetazos, lo que sea.
Si se da cuenta, peor para ella. Y la respuesta, un silbido venenoso, que se dé cuenta. Que sienta cada hueso roto. Ese hijo suyo es un parásito, ese campesino no merece ni siquiera el aire que respira. Nuestro hijo murió, y este todavía se atreve a pedir limosna. Esta es nuestra casa. El dinero de estas es nuestro. No daré ni un solo rublo. Al diablo con esto. La grabación se cortó. Tenía las manos frías y los dedos apretados con tanta fuerza que se me rompía la piel. Solo entonces me di cuenta de que estaban temblando. Son sus voces. De verdad, murmuró Julia. Encontré esta grabadora en la oficina de mi padre, hace un año. Lo sospeché durante mucho tiempo, pero después de esa frase, supe que la desaparición de estas no fue un accidente. Deslizó la carpeta hacia mí. Lo abrí. En la primera página, un extracto de la cuenta salarial de estas. Unos días antes del viaje se realizaron enormes retiros, casi 2,5 millones de rublos. ¿La firma del destinatario? El garabato arrogante y familiar, Dubarda. Julia pasó la página. El dinero terminó aquí. Un nombre me saltó como un puñetazo, Svetlana. Luego las impresiones de los intermediarios, transacciones arriesgadas, una tras otra, hasta que el saldo se agota casi por completo. El mundo giró. Las piezas encajan en un cuadro cruel, lo mataron. Ellos robaron. Lo tiraron como basura. Y luego me echaron de la casa, como si yo fuera el intruso. No hay pruebas directas, Julia me miró a los ojos sin parpadear. Pero lo creo. Estas descubrió el movimiento del dinero. Comenzó a investigar. Y ellos lo callaron. No lloré. Había llorado antes en las escaleras de nuestra casa, mientras cerraban la puerta. Ahora, dentro de mí, algo más pesado que las lágrimas surgió, una furia densa y sorda que ardía como ácido. Estas fue cuidadoso. Sinceramente. ¿Cómo lo hicieron? Se me quebró la voz. ¿Por qué solo ahora? ¿Por qué me ayudas? Julia apartó la mirada y sus hombros temblaron casi imperceptiblemente. Porque él era el único que realmente me amaba, dijo con la voz quebrada. Desde pequeño. Mi madre quería otro hijo, nací y se desató un infierno. Golpes sin motivo, humillaciones, como si yo no existiera. Esta siempre se ponía en el medio. Me defendía. Me daba las migajas de su dinero, escuchaba mis historias como si fueran importantes. Ella tragó con fuerza. Cuando desapareció, no lloraron. Tenían miedo. Me fui de casa, trabajé donde pude, bares, tiendas, cualquier cosa. Ahorré dinero, contraté a un detective. ¿Este apartamento? No es mío. Ni siquiera el coche. Es la ayuda de un amigo. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa fugaz asomó a sus labios. De Galia Gup. Era amigo de estas. Me está ayudando a encontrarlo. El silencio volvió pesado. La lluvia golpeaba las ventanas como clavos arañando el metal. Sabel se movió en el sofá y se volvió hacia el otro lado con un suspiro infantil. ¿Y ahora? Pregunté con la garganta seca. ¿Qué hacemos con esto? Julia se enderezó y la determinación volvió a sus rasgos. Necesitamos lo que no pueden destruir. Una línea que no pueden cortar. Estas fue meticuloso. Estoy seguro de que dejó algo. Algo que solo aquellos que realmente lo conocían encontrarían. Fue como un chasquido en mi memoria. Una semana antes del viaje, estas llegó a casa con una pequeña caja de madera tallada. Es para los dos, dijo colocándolo en mis manos. Guárdalo muy dentro. Si me pasa algo, ábrelo. Dentro está todo lo que importa. Me reí y bromeé diciendo que estaba siendo dramático. Escondí la caja en el fondo del armario, debajo de una maleta vieja. Y lo olvidé. Hay una caja, solté con el aire atrapado en mis pulmones. Me lo dio antes de irse. Dijo que si algo salía mal, todo estaría allí. ¿Dónde? Julia se inclinó hacia adelante con los ojos ardiendo. En casa. En nuestra habitación. Debajo de la maleta. Mi voz se quebró. Después de que me echaron, no volví.
Ambos sabíamos lo que eso significaba. Esa casa era ahora una fortaleza. Svetlana en el segundo piso como una araña en el centro de la red, cerraduras, alarmas, vecinos espías dispuestos a ladrar al primer signo de amenaza. Julia entrelazó los dedos y tenía los nudillos blancos. Entonces tenemos que atraparla. Y rápido. Asentí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Conocía cada crujido de esos pisos. Cada gemido de las tablas. Y sabía que ahora cualquier sonido sería un grito de advertencia. Sin esa caja, nos quedamos con las manos vacías. Pero con ella. Entremos, dije, la decisión cristalizándose en mí como hielo. Incluso si es a través de la ventana. Al día siguiente ya sabía cómo hacerlo. Me até el cabello en un moño descuidado, usé la ropa más gastada que tenía y me puse sombra de ojos debajo de los ojos para parecer exhausta. Dejé a Sabel con Julia, tu madre se va 2 días, cuídalo, ¿vale? Y salí bajo una fina lluvia que me heló la piel. Caminé hasta nuestra casa, me detuve frente a la puerta de hierro, respiré hondo y llamé. Nadie respondió. Esperé. Oí pasos, el crujido de la cerradura y luego la voz de Svetlana, aguda como el cristal, ¿quién es? No respondí. Llamé de nuevo, lentamente. La puerta se abrió un poco. Me vio al otro lado, empapado, con las manos vacías y sus labios curvados en una sonrisa venenosa. Mamá, perdóname, espeté arrodillándome sobre el cemento mojado. He vuelto. Lo entiendo todo. Sin ti, no puedo hacerlo. Dame una oportunidad. Obedeceré. Lo prometo. Su rostro se iluminó con enfermiza satisfacción. Así que aprendiste, escupió. Entra. Pero a partir de hoy, haz todo lo que te diga. Un error, una mirada equivocada y estarás fuera de nuevo. ¿Entendido? Entendido, murmuré. Dentro de la casa, me metí directamente en su equipo. Idbart hojeaba un periódico detrás de sus gafas, me miró por encima de las lentes y volvió a esconderse entre las páginas. Svetlana se hizo cargo, desayuno, almuerzo, cena, suelos, ventanas, ropa. Hasta el polvo tiene que brillar, gruñó, mientras yo derramaba un poco de sopa en mi servilleta a propósito, solo para escucharlo gritar con desdén. Me lo tragué todo. Cada humillación era un paso más hacia ella. Lo peor fue atravesar la puerta de nuestra habitación. Svetlana se mudó allí porque el piso de abajo está húmedo, y se quedó con la llave. Prohibida la entrada, advirtió el primer día. Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía el calor de la ira subiendo a mi garganta. Adentro, escondida, estaba mi salvación. Y no podía tocarla. 3 días. 3 días arrastrándome como una sombra, fingiendo sumisión, mientras Svetlana, convencida de mi derrota, se relajaba. Los gritos se convirtieron en órdenes automáticas. Las miradas menos sospechosas. Hasta que el sábado después del almuerzo surgió la oportunidad. Svetlana salía a encontrarse con sus amigas, perfumes caros, tacones altos, bolsos de diseñador. Idbart, al club de ajedrez. La casa estaba vacía. El reloj dio 3 campanadas. Lavé los platos con movimientos rápidos, sequé cada plato para no dejar rastros y subí las escaleras en silencio, con los dedos hormigueando. En la puerta del dormitorio, dudé. Respiré profundamente. Sacó una horquilla del delantal, delgada como una aguja. Lo metí en la cerradura y escuché un suave clic. El pestillo cedió. El olor a perfume barato me golpeó como una bofetada. Mis cosas habían desaparecido, en cambio, los vestidos de otras personas colgaban como trofeos. Corrí hacia el armario, el mismo donde habíamos guardado la vieja maleta. Lo abrí. Vacío. La sangre se heló. Revisé todo, debajo de la cama, en las esquinas de los cajones, detrás de los estantes. Nada. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. No lo tirarían a la basura. Susurré. Svetlana es demasiado codiciosa. Miré hacia arriba y vi, encima del gabinete, una franja de polvo entre la parte superior y el techo. Algo oscuro acechaba allí. Me estiré sobre las puntas de mis pies, mis dedos temblaban hasta que encontraron el mango. Pesado. Familia. Mi vieja maleta.
Tiré con fuerza y casi lo dejo caer. Lo abrí. Arriba, mis vestidos viejos. Debajo de ellos estaba la misma caja de madera tallada, envuelta en terciopelo descolorido. Lo presioné contra mi pecho, respiré hondo y lo abrí. Vacío. Sin billete, sin llave. Solo la foto de nuestra boda, los dos jóvenes, sonriendo como si el mundo nos perteneciera. La visión se oscureció. ¿Estás pero por qué? Y luego muy abajo el crujido de la puerta de un coche. Alguien entró en el patio con pasos pesados sobre las piedras. Se me heló la sangre. No hubo tiempo. Miré la foto nuevamente. Los dedos, como si tuvieran voluntad propia, dieron vuelta la tarjeta. Una esquina, debajo del marco, desprendida por el tiempo. Lo rasqué con la uña, con cuidado de no romperlo. Debajo del cartón, un tenue resplandor. Una pequeña carta de recuerdo pegada con cinta adhesiva transparente. El calor me invadió. Encontré. La quité con un chasquido seco, la escondí en el forro de mi delantal y devolví la foto a la caja. Lo único que quedaba era borrar las huellas. La maleta nuevamente en su lugar. La arrastré hasta la silla y luego me subí al armario, casi resbalándome. La caja en el fondo de la maleta. Enderecé la cama y pasé la mano por la manta. Una última mirada, todo está impecable excepto la cerradura de la puerta. Necesitaba una explicación. Me acerqué, puse mi hombro contra la madera y, con todas las fuerzas que tenía, me lancé contra ella. La madera crujió, la cerradura saltó. Me volví y grité, mi voz resonó por el pasillo, ladrones. En nuestra habitación. Pasos apresurados subieron las escaleras, el perfume acre de Svetlana precedió su entrada sin aliento. ¿Qué? ¿Qué ladrones? Irrumpió en la habitación con los ojos muy abiertos, el bolso colgando del codo y el olor a alcohol aún fresco. Vio la cerradura rota, los cajones volcados, se arrojó sobre la cómoda, revisó el joyero, buscó debajo de la pila de platos, el dinero estaba intacto. Exhaló, pero luego me miró con recelo. ¿Viste a alguien? Estaba temblando, apretando los puños. Por el pasillo se deslizó por la ventana, por encima del alero. Svetlana me miró durante un largo segundo, como si quisiera atravesarme con su mirada. Escupió en el suelo. Esta casa está maldita. Necesitamos cámaras. Se giró para irse, pero se detuvo. Y tú, un paso en falso y saldrás volando a la calle. Tengo miedo de estar aquí sola, murmuré bajando los ojos. Puedo dormir en el sofá del salón. Mañana ordenaré todo, llamaré a un cerrajero. Ella vaciló. Su corazón no latía por mí, sino por sus joyeros. Agitó la mano. Bo. Pero mañana por la mañana todo tiene que estar brillante. Bajé las escaleras, me apoyé contra la pared de la cocina y solo entonces dejé que mi cuerpo temblara. La carta del recuerdo ardía contra mi piel, como una brasa escondida. Julia ya estaba esperando afuera de su departamento. Abrió la puerta con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y esperanza. ¿Lo hiciste?, susurró. Asentí, sacando el pequeño rectángulo de debajo del forro. Lo encontré. Ella trajo el cuaderno, nos sentamos uno al lado del otro en la cocina, el eco de nuestros corazones latía en el silencio. La carta hizo clic cuando entró en el lector. En la pantalla una sola carpeta, ¿verdad? Intercambiamos una mirada. Julia movió el ratón. Hizo clic. Y luego en el pasillo, el sonido ahogado de las llaves girando en la cerradura. La puerta se abrió un poco y un chico alto entró en la habitación, con una mochila y una libreta bajo el brazo. Julia asintió con calma. No tengas miedo. Soy Ilia. Marina, encantado de conocerte, saludó con un gesto discreto. Julia dijo que podías manejarlo. Puedo manejarlo, respondí conteniendo la respiración. Siéntate. Miremos juntos. Acomodamos las sillas alrededor de la mesa de madera desgastada. Julia volvió a conectar la carta. En la pantalla apareció la carpeta verdad. Mi estómago se revolvió. Ella hizo clic. En el interior, una serie de vídeos anticuados. Asentí y tragué saliva. La primera. La imagen parpadeó.
Una cámara escondida en el techo de la oficina de estas, el escritorio, los estantes, mi orquídea marchita en un rincón. Sin audio, solo gestos. Frente a estas, un hombre con un traje caro, un corte de pelo impecable y ojos fríos como el acero. Hablaron con urgencia, sus movimientos fueron bruscos, era obvio que no era una conversación amistosa. El hombre golpeó la mesa con la mano y señaló con el dedo. Estas permaneció quieto, sacudiendo la cabeza, con los nudillos blancos por la tensión. Al final, el visitante se fue dando un portazo. Estas se quedó atrás, hundiendo la cabeza entre las manos. Mi respiración se aceleró. Siguiente, dije con la voz ronca. Mismo escenario, otro día. Otros rostros, un hombre bajito, tatuado hasta el cuello, luego una mujer con un traje impecable y un maletín de cuero en la mano. Todos llegaron apurados, todos se fueron enojados. Estás como un animal perseguido con ojeras bajo los ojos, pero sin ceder. Avanzamos al último archivo. Fecha, una semana antes del viaje a Kaliningrado. Edward entró en escena. Dejó una carpeta gruesa y gris y una nota sobre la mesa. Dijo algo insistentemente con los labios fruncidos. Empujó la carpeta hacia estas. No lo abrió. Enfréntate a tu padre. Y en esa mirada, un dolor que conocía bien. De repente se levantó violentamente y la silla cayó. Casi gritó, se le torció la boca y se fue golpeando la puerta. Edward se quedó atrás, sujetándose la cabeza, inmóvil durante largos segundos. El vídeo cortado. Esto no son solo nervios, murmuró Ilya, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Huele como algo más grande. Era su proyecto Sisee. Ekoselo en el distrito de Istrinsky. Vivía para eso. Luego dijo que lo cancelaron. Se atragantó. Pasó horas en la oficina, haciendo planes, hasta que de repente se rindió. Julia se congeló, hizo zoom en la imagen donde Edward empuja la carpeta. Mira. Aquí. En la esquina, las páginas del borrador se levantaban ligeramente. Ilya hizo zoom. Letras borrosas, pero sobresalían algunas palabras: contrato, enajenación de tierras. Istra. Tierra, exhaló Julia. Así que se trata de lotes. No fue solo una pelea por dinero. Él nunca vendería, dije, hundiendo los dedos en la mesa. Si su firma está ahí es porque lo obligaron. Silencio. Miramos la pantalla, pero vi a estas, terco con principios, el hombre que conocía. Ilya golpeó ligeramente la madera con los dedos. Necesitamos identificar al tipo del primer vídeo. Tiene su rostro. Intentaré rastrearlo a través de mis contactos. Pero necesitamos audio, añadió Julia, volviendo al momento en que cayó la silla. La imagen tembló. Esperar. Ilya hizo una pausa y retrocedió medio segundo. Aquí. Debajo de la mesa, cerca del borde, una franja oscura contra el fondo. Un pequeño relieve metálico. Cinta adhesiva, dijo. Parece una grabadora. O cualquier otro medio. Es posible que estas haya escondido un segundo dispositivo. Esta cámara ofrece una visión general, pero ahí abajo, señaló la pantalla, debe estar el verdadero tesoro: grabaciones, documentos, pruebas. Un escalofrío me recorrió como la primera noche que oí crujir la puerta. La oficina, susurré. Cerrado. Con alarmas. Necesitamos entrar. Julia se cruzó de brazos. Y rápidamente. De día, imposible, pensé en voz alta, como organizando herramientas mentales. Necesitamos una distracción. Saque a todos de la casa. Entramos por el patio trasero, por la ventana trasera. Y la oficina tiene que estar abierta, añadió Julia. Aunque sea solo una grieta. Puedes subir allí mañana, con alguna excusa. Deja algo de espacio. Puedo hacerlo, dije. Diré que limpiaré las cortinas. Ella me estudió durante un largo momento, seria. Entonces escucha. Hay una manera. Bajó la voz. Sucio pero eficiente. Conozco a unos tipos apodados Cicatriz. Los padres deben una fortuna. Si decimos que hay dinero escondido en la casa, vendrán a recogerlo. Habrá ruido. Todos correrán hacia allí.
Y nosotros hizo una pausa, entramos en la oficina. Es peligroso, escapé. Si sale mal, seremos aplastados. Ilia asintió. Pero puede que no haya otra oportunidad. Depende de ti, Marina, dijo Julia. Me temblaban las manos. Cerré los ojos. Vi a Sabba con el rostro pálido en el hospital. Mamá, hace frío. Levanté la cabeza. Vamos hasta el final. Por estas. Por mi hijo. Pero lo hacemos limpiamente, agregué. Sin sangre. Julia asintió. Empezaré hoy. Haz las llamadas, coloca el cebo. Mañana por la noche, ventana, oficina, medios. Programemos todo. Ilia abrió un cuaderno, dibujó un mapa de la casa, rutas de escape y horarios. Escuché grabando cada palabra, mientras mi corazón latía tan fuerte que juraría que resonaba en las paredes del apartamento de al lado. Cuando terminamos, Julia cerró el cuaderno y se levantó. Duerme, ordenó. Mañana será un día largo. Necesitaremos fuerzas. Ilia se rascó la nuca y miró la pantalla oscura. Y suerte. Me quedé allí inmóvil, mientras los dos se marchaban. La carta del recuerdo todavía ardía en mi bolsillo, como una promesa. O una frase. La noche era una espada fría contra su piel mientras pasaba sus dedos por el cabello de Ilia, un gesto que parecía más un reflejo de protección que de afecto. Él se acurrucó contra ella, cálido y familiar, mientras yo contaba hasta 200, los números se arrastraban como granos de arena en un reloj de arena roto. La tormenta se había calmado cuando el gris del amanecer empezó a colarse por la ventana. Julia ya estaba encendida, el móvil pegado a la oreja, frases cortas, nombres que no reconocía. Revisé la temperatura de las armas, las radios, las linternas, la escalera de cuerda liviana que cabe en la palma de mi mano. Ilia me miró, un ensayo silencioso de la noche anterior, una advertencia de que cuando volviera a oscurecer no habría lugar para el error. Ahí, murmuré, más para mí que para ellos. Y sentí que algo dentro de mí se endurecía, como si el miedo, que hasta entonces me carcomía las entrañas, hubiera sido sustituido por una quietud obstinada y sorda. Fue entonces cuando el teléfono de Julia vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y palideció. Es él, siseó, sus dedos temblaban sobre la visera. Sram. Presionó el botón de responder. Una voz ronca, estirada como goma vieja, llenó la línea. Criada, Julina. ¿Qué hacen allí en Petrogradskaya? ¿Cuánto dinero tienes disponible y cuál es tu parte? Los ojos de Julia se encontraron con los míos. Era la señal. Ha comenzado, exhaló, tan bajo que casi no lo escuché. No hay vuelta atrás. Cayó la noche sin luna, húmeda y pesada, como si el aire llevara el olor metálico de algo a punto de estropearse. Julia y yo nos agazapamos en el patio trasero, detrás de un cobertizo de herramientas oxidadas, justo debajo de la ventana de la oficina. Ilia estaba en la calle adyacente en el coche con la radio en la oreja y una pequeña cámara apuntando a la casa. Su voz rompió el silencio. Vaya. Los neumáticos chirriaron en la acera cuando un Gazelle negro, sin matrícula, se estacionó frente a la puerta. Dos hombres vestidos de negro treparon el muro con una agilidad que solo la práctica explica y se disolvieron en las sombras. Un minuto después, en el interior resonó el tintineo de un cristal roto, seguido del grito desgarrador de Svetlana. ¡Ladrones! ¡Ayuda! Llamaré a la policía. Ilia no perdió el tiempo. 3, 2, 1, dijo mientras Julia marcaba el número de la casa. Activó el cambiador de voz de su celular, transformando su voz en un gruñido gutural. Cállate y escucha, idiota. Somos de SRAM. Tu marido debería hacerlo. Consigamos lo que es nuestro. Si vuelves a gritar, te romperé la garganta. Svetlana jadeó. El silencio que siguió fue nuestra invitación. Ahora, susurró Julia. Tiré la escalera de cuerda contra la pared, los ganchos se aferraron a la barandilla del segundo piso. Subí con los músculos tensos y los dedos hormigueando. La ventana de la oficina estaba entreabierta tal como la había dejado esa tarde, una invitación discreta. El olor a papel viejo y madera podrida me envolvió cuando entré. No encendí la luz. Solo el haz parpadeante de la linterna entre mis dedos, iluminando el suelo mientras me arrastraba hasta la mesa de rodillas.
Encontré la cinta con la punta de mis dedos, mi corazón latía tan fuerte que juraría que la habían oído. Luego el toque helado del plástico. La unidad flash. Me lo arranqué y lo metí en el bolsillo interior de mi chaqueta, como si pudiera quemarme la piel. Fue entonces cuando la cerradura hizo clic. La puerta se abrió lentamente. Entró un hombre alto con un abrigo que costaba más de mis 6 meses de alquiler. No fue Shram. Era ese, el eslavo del primer vídeo, el que sonreía como si ya hubiera ganado. Detrás de él, uno de los secuaces de Shram cerró la puerta con un suave clic. Jefe, todo está bajo control, murmuró el secuaz. La anciana se asusta y muestra dónde guarda el dinero. Pero pediste algo más. Dinero, baratijas, respondió el alto, su voz como un río helado. Necesito lo que dejó estas. La evidencia. Están aquí en esta oficina. Mi sangre se convirtió en hielo. Buscaban exactamente lo que acababa de robar. Los cajones fueron arrancados violentamente, los papeles volaron como pájaros heridos. El alto caminaba de un lado a otro, sus pasos marcaban el parquet como martillos. Nada, jefe, refunfuñó el secuaz. Solo basura y planos de planta. El hombre alto se detuvo. Olí el hedor acre de su cigarro antes de verlo. Se inclinó, apartó el mantel con un gesto brusco y nuestras miradas se encontraron. El mundo se detuvo. Entrecerró los ojos como un depredador que finalmente descubre a su presa. No lo pensé. Pateé la pata de la mesa con todas mis fuerzas. La madera crujió y golpeó sus espinillas. Él aulló, tambaleándose hacia atrás mientras yo me retorcía fuera de la toalla y me lanzaba por la ventana abierta. 2 saltos y estaba en la barandilla, con el viento mordiéndome la cara. No lo dudé. Bajé la escalera de cuerda como si el diablo me pisara los talones y cuando el último escalón crujió bajo mi peso, quedé liberado al vacío. La caída me dolió como un puñetazo en el costado, pero el suelo me recibió con un ruido sordo. Corrí. Los faros atraviesan la oscuridad detrás de mí, gritos ahogados, portazos. No miré atrás. Doblé la esquina donde me esperaban Julia e Ilia, con la puerta del coche ya abierta. Me tiré en el asiento trasero, jadeando. ¿Lo lograste? Ilia no apartó la vista del camino, acelerando antes de que pudiera responder. Sí, jadeé, mi mano presionando en mi bolsillo como si la unidad flash pudiera desintegrarse en cualquier momento. Condujimos en silencio hasta el apartamento de Julia. Ilia fue el primero en actuar, revisó las cámaras, cerró las puertas, luego tomó el botiquín de primeros auxilios y desinfectó el dolor palpitante de mi costado. El peróxido me quemó, pero no fue el dolor físico lo que me hizo temblar. Era la certeza de que por fin, escucharíamos la verdad. A ver, dijo conectando el pendrive al portátil. 2 archivos, uno de audio y otro cifrado. Hice clic en el primero. La voz de estas llenó la habitación, tensa y desafiante. No más terquedad, Duarte. Dale los originales a Víctor. No voy a revelarlo, dijo estas con firmeza. Esto no es solo un proyecto. Es mi vida. ¿Por qué me traicionaste, padre? Entró una tercera voz, gélida, arrastrando las sílabas como cuchillas sobre hielo. El negocio está sucio, muchacho. Para mí esto será una mina de oro. Para ti un puñado de papeles sin valor. Toma el dinero y piérdete. De esta manera te salvas. Tu dinero no me interesa, escupió estas. Te expondré. ¿Y él? Tengo pruebas, sobornos, chantajes, tierras robadas a los pobres. Entregaré todo a la prensa. Silencio. Entonces el hielo en la voz del tercer hombre se volvió absolutamente letal. Tienes 2 semanas. Resuelve el tema con tu hijo o no será el único que pagará. La grabación ha finalizado. Quedamos paralizados, como si alguien nos hubiera golpeado en el pecho. Las náuseas subieron a mi garganta, ira, dolor, la sensación de que éstas había luchado solo contra 2 lobos, uno de ellos con su propia sangre. El segundo archivo, murmuré. Ilia ya estaba escribiendo, conectando un pequeño dispositivo que comenzó a descifrar los datos. Líneas de código se desplazaban por la pantalla y los porcentajes aumentaban lentamente. Julia estaba pálida, tenía los labios blancos. Respira, ordené apretando su hombro. Inhala.
Exhalar. 40 minutos después se abrió el documento. Era una carta. Esta se escribió como si no tuviera nada que perder. Marina, si estás leyendo esto, probablemente ya no esté aquí. Lo siento. Este proyecto no es solo una casa. Es energía limpia, ingeniería revolucionaria. Víctor Thoren lo quiere y mi padre se lo dio. Reuní pruebas, dinero sucio, amenazas, como aplastaron a la gente para quitarles sus tierras. Mi padre pensó que me rendiría. Me ofreció billetes, dinero y una salida honorable. Pero no me voy. Me quedaré y lucharé. Siguieron datos, fechas, nombres. Y luego al final, una frase que me quemó los dedos. Marina, no confíes en nadie de mi familia. En nadie. Ni siquiera en Julia. El aire de la habitación se volvió espeso. Levanté la cabeza lentamente. Julia también había leído esa línea. Su rostro era una máscara de traición. ¿Por qué? Se le quebró la voz. ¿Qué hice para merecer esto? Puse mi mano sobre su hombro sintiéndola temblar. Esperar. Lleva 3 años buscando respuestas. Trabajaba sola, contrataba detectives. ¿Por qué él? Repitió Julia con los ojos húmedos. Piensa, insistí. En las semanas previas a su desaparición. Hubo algo extraño. Una llamada, alguien mirando tu teléfono. Ella se quedó helada. Los ojos se fijaron en un lugar vacío, como si revivieran algo. El teléfono, susurró. Lo perdí. En un bar, después de beber. Cambié el chip al día siguiente. Y mi mamá dejó de espiar mis mensajes. Como si ya no lo necesitara. No fue una coincidencia, dijo Ilia sombríamente. Lo atraparon porque sabían que confía en ti. Leen todo. Descubrieron que usted era su informante. Y él. Pensó que la traición había venido de mí, añadió Julia con la voz quebrada. Escribió eso pensando que yo se lo había regalado. El silencio que siguió fue un cuchillo. Estas no sabía quién lo había denunciado. Solo sabía que al final, lo único que quedaba era la desconfianza. La voz de Ilia cortó el aire como una espada, dijo demasiado. No fue una acusación, fue un hecho crudo. La confianza de esta en ti fue lo único que lo mantuvo en pie. Por eso el golpe fue tan brutal. Julia se cubrió la cara con las manos y sus hombros temblaban como si la hubieran abofeteado. La acerqué a mí y sentí sus delgados huesos temblar bajo mis dedos. Aquí no hay guerra, susurré contra su cabello. Ellos son los que quieren que nos devoremos unos a otros. No nos rendimos. Nos unimos. Ella asintió con un sollozo áspero y se secó los ojos con el dorso de la mano, el gesto grosero de alguien que no tiene tiempo para llorar. ¿Y ahora qué? Preguntó, su voz ronca como la grava. ¿Qué sigue? Nuestros ojos se encontraron. Lo que vino después fue lo más difícil. Teníamos los papeles. Teníamos las grabaciones. ¿Pero estas? Estas era un agujero en el pecho, una pregunta sin respuesta. Si Víctor lo hubiera presionado durante una semana, como dijo Ilia con una calma escalofriante, no lo habría matado de inmediato. No. Lo habría conservado. Oculto. La información se extrae gota a gota, como un verdugo que saborea la desesperación de la víctima. Es un viejo zorro, murmuró Julia, con los nudillos blancos de tanto apretarse. Hay guaridas. ¿Dónde? Mis ojos se posaron en los documentos esparcidos sobre la mesa, la carpeta con la verdad, la pequeña tarjeta de memoria entre mis dedos. Y luego volvió, ese golpe sordo de advertencia, igual que la noche que estuve en la puerta, sabiendo que algo andaba mal incluso antes de verlo. Darme cuenta me golpeó como un clavo, teníamos un hilo. Pero la punta todavía estaba suelta. Lo encontraremos, dijo con los dientes apretados. Incluso si tenemos que darle la vuelta a la tierra. Fue entonces cuando el teléfono de Julia vibró sobre el mostrador. Un número desconocido. 2 palabras en la pantalla. Ella respondió en vivo. Una voz femenina, profesional, fría como las baldosas de un hospital, familia de Svetlana Vantseva. La paciente ingresó tras un accidente de tráfico. Traumatismo grave.
Solicitamos la presencia de los familiares para los trámites. Ilia y yo intercambiamos una mirada. Algo se congeló dentro de mí, una sospecha que se enroscó como humo. Lo haré, dijo Julia, abajo. Por mucho que sea lo que sea, ella es mi madre. Estuve de acuerdo, pero mi mano se cerró alrededor de tu muñeca. Pero ten cuidado. Huele a trampa. Ella entendió. Él asintió con la cabeza, con los labios fruncidos. Si algo sale mal, quédate con Marina. Mantente en contacto. Se puso la chaqueta con movimientos bruscos, recogió su bolso y salió con largas zancadas. La puerta llamó. Estábamos solos en la cocina, donde aún persistía el olor a té y antiséptico. Un minuto de silencio. Entonces Ilia cambió de tono, seco como una orden militar, el siguiente paso. Y luego otro. Tenemos personas y puntos. Piensa, Marina. Estas dejó algo. Algo que no es obvio. Un regalo. Una frase. Un hábito. Pasé las palmas de las manos por la mesa, como si pudiera arrebatar el recuerdo del aire. Y luego, por supuesto. Como una bombilla en la oscuridad. Fue antes de que viajara. Mi cumpleaños. Trajo un cactus pequeño con flores rojas. Que sea como tú, dijo terco y quisquilloso. Si las cosas se ponen difíciles, recuérdalo. Me lo quité cuando salí de casa. Lo dejé en la ventana del dormitorio de Julia. ¿Dónde está? Ilia ya estaba de pie. En el dormitorio. Cerca de la ventana. Entramos. Sobre la barandilla, el jarrón minúsculo, la tierra un poco seca. Y allí al costado una aguja larga, más oscura que las demás. Se agachó y lo examinó con las pinzas del botiquín de primeros auxilios. Aquí, murmuró, girando el objeto entre sus dedos. La aguja salió con demasiada facilidad. En el interior, un brillo metálico. Nikolai dejó escapar un ahogado. Con cuidado, Ilia desenrolló la delgada placa del interior de la aguja hueca. Parece un rastreador de memoria, dijo. No transmite. Lo almacena. Alguien lo activó, registró coordenadas. Si éstas hubiera sentido lo peor, podría haberlo guardado en su bolsillo cuando se lo llevaron. Conectó la placa al portátil. Golpearon las llaves. Una pantalla brilló, un mapa. Un punto rojo parpadeaba en una pendiente. ¿Dónde es esto? Me incliné. Los dedos de Ilia trazaron la ruta en el monitor. Afueras de Sochi. Laderas sobre el mar, ¿ves las carreteras? Hay una casa aislada, casi escondida. Parece una propiedad privada. Tragué fuerte. Julia iba sola hacia donde nos llevaba ese punto. Llámala, ordené. Ilia marcó. 3 anillos. El suscriptor no está disponible. Apagado. El rostro se endureció. Entonces nos damos prisa. Sacó otro teléfono móvil y revisó una lista de contactos breves codificados. Marcado. Boris Petrovich. Ilia. Urgente. Coordenadas de Sochi. Necesitamos personas y vehículos. Posible rehén. Y parece que Julia está allí. Un descanso. La respuesta del otro lado fue un murmullo bajo. 30 minutos. Ubicación habitual. Llévate todo. El resto improvisamos. Apagado. Lo miré fijamente sintiendo la antigua pregunta subir a mi garganta. ¿Quién eres? Suspiró sin quitar la vista de la pantalla. No éramos solo amigos, los demás y yo. Trabajamos juntos. Hay personas que no conoces y es mejor así. Hizo una pausa. Pero hoy tomamos la nuestra. Incluso si tenemos que poner la ciudad patas arriba. Lo haré, dije. Incluso si me quedo en el auto. Necesito ver que están vivos. Y no me interpondré en el camino. Dime que me esconda, me esconderé. Ilia me evaluó durante un largo segundo. Luego asintió. Pero obedece todo lo que digo. No solo heroísmo. Prometo. Sacó el archivo de estas, lo copió en un disco externo y lo colocó en mi palma.
Si la comunicación falla, siga esta dirección. Metió dentro un trozo de papel doblado. No hay héroes. ¿Entendido? Comprendido. Por primera vez en meses no me sentí vacío. Sentí el suelo bajo mis pies. Nos preparamos rápidamente, botiquín médico, teléfonos cargados, radios, mantas para estas. Estaba durmiendo, respirando pesadamente cuando lo cubrí con un beso en la frente. Julia cerró la puerta con 4 vueltas de llave. Sobre alarmas. Noche. Patio oscuro. El auto. Abróchense los cinturones, dijo Ilia. Y respira profundamente. Partimos por el camino nocturno. Petersburgo quedó atrás, una húmeda cicatriz de luces. Delante solo asfalto, gasolineras dispersas, campos negros donde aún no había caído la escarcha, pero el viento cortaba como una cuchilla. Miré por la ventana y moví los labios en silencio. ¿Me oyes? Ya vamos. Ilia no volvió la cabeza, pero su mano no abandonó el volante. Llegaremos allí a tiempo, dijo con voz ronca. Tenemos que llegar allí. Abrió la computadora portátil en mi regazo. El mapa brilló. El punto rojo inmóvil flotaba sobre la pendiente. Una imagen de satélite reveló un techo largo, un muro alto, una carretera estrecha que desaparecía en la oscuridad. Tierra minada, murmuró. El camino serpenteaba sobre el mar. En mi regazo el mapa está abierto. El punto rojo parpadeó, un movimiento casi imperceptible, como si alguien lo hubiera empujado media pulgada hacia un lado. Estamos cerca, dijo Ilia. Y vayamos directamente al nuestro. Encontramos a Boris Petrovich en un aparcamiento vacío, junto a un edificio abandonado. Hombre sólido, sienes grises, voz baja que obligaba a escuchar. Compartiremos, ordenó. El primer grupo hace ruido delante. Distrae. El segundo entra por detrás. Tú, Marina, quédate en el coche. Ojos en la pantalla, guía por radio. Sin fallos. Solo tráelos de vuelta, pedí. Él asintió. Vamos a traerlo. Distribuyeron los auriculares. En la pantalla del dron la casa parecía una maqueta, el camino hacia la puerta principal, una franja oscura, detrás, una abertura completamente negra. Fue allí donde el grupo de Ilia desapareció, pegado a la pared. Desde el frente un destello. Una grieta seca. Las luces de la casa parpadearon y la mitad de las ventanas se apagaron. Ahora sí se oyó Ilia. Minutos. 12. Entonces el mundo giró rápidamente. Del lado de la entrada principal se escuchan explosiones sordas, no fuertes, sino cortas, como puñetazos en el pecho. Sombras corriendo, linternas parpadeando. La puerta se abrió. Y entonces el suelo tembló. Desde abajo se oyó un estrépito tan fuerte que el coche tembló. La casa tembló. El polvo caía de las cornisas. Una columna de humo brotó del subsuelo. Mierda, gruñó Ilia. Hay algo en el sótano. Entren todos. Búsquenlo vivo. Está en el sótano, me retumbaba la frase en la cabeza. No pude soportarlo. Empujé la puerta del auto. El aire gélido me cortó la garganta como si fueran cuchillas. Pasos de cemento, un pasillo húmedo y ya estaba dentro. Olía a quemado y a moho. Arriba alguien gritaba, voces apagadas, pasos apresurados. No era allí donde necesitaba ir. Necesitaba bajar. Las escaleras del sótano eran estrechas, de hormigón en bruto, y manchas de humedad corrían por las paredes. Una lámpara parpadeaba, proyectando sombras vacilantes en el suelo. Bajé y cada paso resonaba como un martillo en mi pecho. Y luego me detuve. Julia. Atada a una silla, con las muñecas marcadas con cinta adhesiva y los labios sellados con el mismo gris plateado. Sus ojos, furiosos y aterrorizados al mismo tiempo, me miran fijamente. Más adelante una cama de metal oxidado. Sobre ella un cuerpo delgado y barbudo con la camisa rota. Reconocí esos ojos antes de que mi cerebro registrara el resto. ¿Estás vivo? Pálido, esquelético, pero él. El aire abandonó mis pulmones. Al otro lado de la habitación, Víctor Toren.
Impecable traje negro, mano firme sosteniendo una pistola. A su lado, Edvard y Svetlana. Estaba temblando, pero su mirada seguía fija como una navaja. Siempre el mismo veneno. Tranquilo, dijo Víctor, casi serenamente. Un paso más y el cráneo de su marido se convierte en un colador. Escapé un susurro ronco. No, murmuró, su voz era un rasguño. Marina. Detener. Detrás de mí, 2 de nuestros hombres se deslizaron por la entrada con las armas en la mano. Víctor ni siquiera se giró, solo un rápido movimiento del cañón hacia ellos. Todos se congelaron. Cualquier gesto repentino y la sangre correría. Buen trabajo, sonrió Víctor, como si elogiara a los niños. Llegaron hasta aquí. Ahora, las reglas. Quiero el pendrive. Todas las copias. Ponlo en el suelo y empújalo aquí. Mis ojos buscaron a Ilya en la oscuridad. Estaba apoyado contra la pared, apenas visible en la penumbra, pero vi el leve asentimiento. Calma. Por dentro estaba hirviendo. Pero saqué el disco de mi bolsillo, el mismo que me había dado Ilya, y lo tiré al suelo sucio. Empujé con el pie. Más cerca, ordenó Víctor con calma. Empujé de nuevo. Uno de sus hombres se agachó y conectó el dispositivo a una computadora portátil. Las carpetas aparecieron en la pantalla. Eso es, confirmó el hombre. Víctor se rió entre dientes y sus ojos volvieron a mí. El amor es algo terrible, dijo como si estuviera recitando un poema. Por un hombre la gente lo da todo. Ahora terminemos esto con estilo. No la toques. Gritó Julia, arrancándose la cinta de la boca con un movimiento brusco. Ahogado, tosido. Víctor ni siquiera parpadeó. ¿O qué? Su voz era helada. Levantó la pistola lentamente. Él me miró. Mi mano bajó sola, como si pudiera sostener la bala en el aire. Dejé de respirar. Uno, dijo sin quitarme los ojos de encima. Esta se revolcaba en la cama y las cadenas crujían. 2, Víctor sonrió. Mis dedos se clavaron en mis palmas, las uñas perforaron la piel. En la esquina de las escaleras, una sombra se movió. Arriba se retira el clic seco del seguro. 3. El disparo resonó. No vino de la pistola de Víctor. Su cuerpo se sacudió, el arma se le escapó de la mano y una línea roja le atravesó la muñeca. En la entrada apareció Boris Petrovich impasible, mientras aún salía humo del cañón de su arma. Todos al suelo. Manos donde pueda verlas, dijo en voz baja, pero con una autoridad que no dejaba lugar a discusión. La policía llenó el sótano. Órdenes cortas, esposas haciendo clic. Edvard se desplomó sobre el cemento con el rostro gris. Svetlana intentó maldecir, pero su voz se convirtió en un gemido. Julia fue liberada, le cortaron las ataduras, ella tosió y me saludó con la cabeza. ¿Vivo? Corrí a la cama. Fue todo lo que pude decir. Aquí, respondió con voz ronca. Él sonrió de esa manera que solo él lo había hecho. ¿Vivo? Eso es lo que importa. Le quitaron las cadenas y lo levantaron por los brazos. Pesaba menos que un adolescente. Tomé su mano. Cálido. De verdad. Víctor fue arrastrado afuera, todavía riendo, sus ojos casi desprovistos de odio. Amor, murmuró. Bello final. Basta, Boris Petrovich le puso la mano en el hombro. Tu belleza se acabó. Se lo llevaron. La casa exhalaba humo y en el piso de arriba, las botas golpeaban con urgencia el suelo. Salimos al aire húmedo que olía levemente a pino. Solo entonces me di cuenta de que mis rodillas temblaban fuera de control. 2 días después, cuando ingresó en la clínica, Boris Petrovich vino a explicarle todo. Sentada en la habitación blanca entre dispositivos que pitaban suavemente, Julia a mi lado, mirando por la ventana. 20 años, dijo Boris con voz tranquila. He estado reuniendo pruebas contra él. Víctor tenía la costumbre de hacer callar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mi hermano murió así. Silenciado. En ese momento juré que esperaría el momento adecuado. Cuando empezó a investigar a su padre, nos conocimos.
Me dio parte de las pruebas, escondió el resto. El incendio no fue un montaje, simplemente salió mal. Pensamos que sería más rápido. Pero Víctor lo atrapó. Tuvimos que esperar. Tira del hilo. ¿Y el pendrive? Preguntó Julia. El que Marina empujó hacia Víctor. Falso, respondió Ilia, entrando a la habitación. Boris y yo ya llevábamos semanas con las copias reales. Necesitábamos tiempo para que entrara la policía. Estas escuchó todo en silencio. Luego habló en voz baja. Mi único defecto fue dejarlos solos. Estamos vivos, respondí. Eso es lo que importa ahora. El resto fue burocracia. Consultas, declaraciones, papeles y más papeles. Grabaciones, mensajes, esquemas, testimonios. Víctor enfrentó una avalancha de acusaciones: extorsión, secuestro, lavado de dinero, fraude de tierras. Edvard y Svetlana primero alegaron coacción, luego intentaron negociar hasta que guardaron silencio. No describiré el juicio. Fue largo. Aburrido. Doloroso. Las sentencias fueron duras. Las lágrimas no devolvieron a nadie, pero el miedo desapareció. Julia no habló con su madre durante meses. Luego fue a verla. No perdonar. Para cerrar. Se conocieron a través de un cristal. Svetlana era vieja, pequeña, seca. Julia habló sin odio. No tengo voz para gritar. Pero soy tu hija. Y lo siento por ti. Solo eso. Dio media vuelta y se fue. Fue suficiente. Esta se estaba recuperando lentamente. La fuerza volvió, la voz ganó firmeza. Por la noche se sobresaltaba y yo estaba allí, con un vaso de agua y mi mano en la suya, hasta que su respiración se calmaba. Sasha al principio observó a su padre desde lejos. Luego se aferró a él como un cachorro. Padre, ¿nos hacemos a la mar? Vamos. Nos quedamos un tiempo en Sochi, cerca de la clínica. Alquilamos un apartamento tranquilo en la ladera. Por la mañana hice gachas. Después fuimos a la playa. Esta se sentó en una roca y miró las olas. Me senté a un lado. No necesitábamos palabras. Ilia y Julia abrieron juntos un pequeño negocio. Tecnología, software, sin esquemas, sin prisas. Quiero que todo esté limpio, dijo Ilia. Quiero algo mío, añadió Julia. Trabajaron. A veces iba a la colonia a visitar a Svetlana. No todos los meses. Sin dramatismo. Tomé fruta y la dejé en la entrada. Ella nunca pidió verme. Nunca insistí. Perdonar no es abrazar. Se trata de dejar de tragar tu propio veneno. ¿Para olvidar? No. La memoria es una vacuna. Un año después, en un día caluroso, los tres fuimos al agua. Sasha chapoteó en el borde riendo, mientras Stas lo levantaba en brazos y lo lanzaba al aire. El niño gritó y el mar se tragó el sonido. Estamos vivos, murmuró Stas. Lo somos, repetí. El sol se estaba poniendo normal, no dorado, simplemente cálido. Las olas lamieron la piedra, movieron la grava y retrocedieron. Me quedé allí pensando en cosas sencillas, la cena, el techo, unas manos que no sueltan las tuyas. Y que cuando te cierran una puerta en la cara con un niño en el regazo y una maleta, no es el final. Es solo el comienzo. Aún no lo sabes. Mucha gente me pregunta cómo nos las arreglamos. No soy una heroína. Un día me levanté recién. Y caminé. ¿Qué aprendí? Dos cosas. Primero, nadie viene a salvarte hasta que das el primer paso. Segundo, la bondad guarda silencio. No da discursos. Llega, haz lo que hay que hacer y vete. Como Ilia. Como Boris Petrovich. Como esos policías comunes y corrientes que no se vendieron. Nos sentamos en un banco junto al mar. Sasha se quedó dormida sobre el hombro de Stas. Lo cubrí con mi chaqueta para que no pasara frío y miré a mi marido. ¿Nos vamos a casa? Yo pregunté. Ahora el hogar es donde estamos juntos, respondió. Asentí. Eso fue todo. Un nuevo comienzo.
Sin fanfarrias. Sin promesas vacías. Solo trabajo un niño que criar y, de vez en cuando, miramos hacia adentro y apagamos eso. Viejo miedo, como si alguien apagara la luz en una habitación vacía. El resto lo podemos manejar. No es heroísmo. Es supervivencia. Es elegir, cada día, no dejar que el pasado nos defina. Que las cicatrices se conviertan en mapas, no en cadenas. Que el silencio entre nosotros sea complicidad, no escondite. Y si has llegado hasta aquí, si has sentido el peso de estas palabras en tu pecho, debes saber, no es una coincidencia. Historias como la nuestra no están destinadas a ser escuchadas ni olvidadas. Están para cargar. Para que cuando llegue la noche te acuerdes, hay quienes entienden. Hay quienes han mirado al abismo y regresan con las manos sucias, pero con el corazón íntegro. Deja un rastro. Dime de dónde vienes, cuántos inviernos has enfrentado. No por pura curiosidad, sino porque necesitamos saber, ¿quién cree todavía que existe la luz, incluso cuando la lámpara parpadea? Compartir. Ahorrar. Regresar. El camino por delante es largo y las historias por venir no son para aquellos que solo pasan por alto. Son para aquellos que se detienen, nos miran a los ojos y preguntan, ¿y ahora qué? ¿Cómo avanzamos? La respuesta está en el siguiente paso. Y el siguiente. Y lo que viene después.